Y precisamente en el marco de la paz total y de esta estrategia y de este encuentro liderado por el Observatorio de Paz del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, de las diferentes organizaciones sociales y los líderes quienes participaron de este encuentro en conjunto con autoridades como misiones, como funcionarios de misión de la ONU, de verificación de la ONU y también funcionarios de la de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pues afirmaron un acuerdo con respecto para respaldar la paz total y los acuerdos que se vienen adelantando con diferentes estructuras delincuenciales en el país. Se respaldaron la importancia de estas mesas de diálogo, sobre todo para establecer estrategias de paz en diferentes territorios tan azotados por la violencia en distintas regiones de Colombia. Para el Observatorio de Paz del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, el encuentro con las víctimas y las organizaciones sociales es el inicio para dar solución a un conflicto que por años se ha vivido y nunca se le había buscado un acercamiento para pacificar a las comunas. En el marco de la construcción de la paz total, la paz urbana se vuelve fundamental y esencial, y ese es el sentido de la mesa de paz que está conformando con antiguos jefes de sectores de la oficina que quieren participar de la construcción de la paz total. Entonces eso va a tener todo un sentido hacia el futuro de una ciudad como Medellín, donde hay un poder microterritorial de los combos, de las convivires que controlan muchos barrios de la ciudad de Medellín. Por consiguiente, la paz urbana es encontrar un camino de solución democrática de esa situación, de buscar alternatividad penal, penitenciaria, para eso, esa muchachada que por X o Y motivos se metieron a la guerra. Temas como el microtráfico, la explotación sexual de población infantil, prostitución, tráfico de armas y rentas ilícitas hacen parte de las problemáticas que se deben seguir solucionando en cada uno de los territorios. Yo veo una gran voluntad de parte de antiguos jefes de estructuras multicrimen, se están concentrando en la alta seguridad de Itagüí. Esos antiguos jefes en las comunidades los oyen, les creen. Esa es la realidad, están legitimados de alguna manera. Ellos ejercen justicia en muchas comunas, en muchos barrios, solucionan problemas de vecinos, intrafamiliares. O sea, ese poder microterritorial es complejo. Y el Estado no tiene el monopolio de las armas además, porque ellos tienen armas ilegales y usan esas armas ilegales. Por consiguiente, yo veo una gran sintonía de la gran mayoría de esas antiguas estructuras, de esos antiguos jefes, lo cual marca un camino muy importante de que vamos por el camino correcto. Destacan los expertos que Medellín sigue siendo el laboratorio de paz para Colombia, desde donde se han dado varios procesos de pacificación de diferentes conflictos, tanto urbanos como regionales. 7:18 minutos. Recordemos que en este centro penitenciario de La Paz, en el municipio de Itagüí, pues están recluidos cabecillas como alias Tom y alias Douglas, y que esta mesa de negociación espera impactar a por lo menos entre 12.000 y 14.000 personas. En nuestras diferentes emisiones de noticias, en nuestra multiplataforma y en www.telemedellin.tv. Recuerde que usted podrá encontrar un cubrimiento disponible de esta mesa de negociación y de la instalación de los diálogos entre el gobierno nacional y las estructuras delincuenciales. Feliz mañana. Santiago, muchas gracias por su información y seguimos con el contexto de esta importante noticia que se está dando ahí en la cárcel de máxima seguridad en el municipio de Itagüí. Y para seguir hablando del contexto y ampliar esta información, pues hacemos contacto hasta ahora con el director del Observatorio de Paz del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, el doctor Luis Guillermo Pardo. Doctor Luis Guillermo, un saludo muy especial. Oscar Mario, una feliz mañana para todos ustedes en Telemedellín, para la teleaudiencia del canal público de la paz urbana, como estoy llamando a Telemedellín, Oscar. Sí, señor, y por eso lo estamos invitando acá para que hablemos un poco del contexto y las expectativas que se tienen con esta instalación de esta mesa de diálogos entre el gobierno nacional y estos grupos delincuenciales que operan no solamente en Medellín, sino en el Valle de Aburrá. ¿Cuáles son esas expectativas que se tienen hoy, doctor Luis Guillermo? Oscar Mario, este es un conflicto que se gestó en 1985 aproximadamente en nuestra ciudad, en unas bandas conformadas por el antiguo capo Pablo Escobar, que fueron mutando y se fueron convirtiendo, además de ser una oficina de cobro, porque así nació como oficina de cobro, y de saldar deudas entre mafiosos e entre ilegales de gran capacidad económica, fue mutando hacia un poder microterritorial
increíble, que incluso cuando yo fui asesor de paz de la ciudad de Medellín en el 98, 99 y 2000, ese poder luego fue creciendo mucho más cuando mutaron en bandas al servicio del paramilitarismo. Entonces, este conflicto urbano en Medellín, la única ciudad que lo ha reconocido y ha buscado una solución ha sido la ciudad de Medellín. Por eso, en su momento, la alcaldía creó la Asesoría de Paz y Convivencia, que intervino directamente el conflicto urbano en la ciudad de Medellín, la única ciudad que intervino directamente el conflicto urbano. Yo recuerdo en una secretaría como la Secretaría de Bienestar Social, que en el momento estaba en manos de Gloria Quiseno, que había sido congresista por la Alianza Democrática M19, y la Asesoría de Paz desarrollaron una política de intervención para la muchachada, los jóvenes en las comunas, que si no se les ofrecía una opción diferente democrática en términos de reinserción social, se iban a vincular inevitablemente a estos combos y a reciclar mucho más de conflicto urbano. Pues hoy la historia es que esos grupos siguen existiendo, tienen un gran poder microterritorial, ejercen labores de vigilancia, ejercen labores de monopolio de armas, labores de microtráfico, labores de muros invisibles, labores de falsificación de productos, labores de prostitución ilegal, de explotación sexual infantil, o sea, una serie de rentas ilegales que hacen que sea muy difícil que el Estado llegue y controle el microterritorio en la ciudad de Medellín. Entonces lo que Medellín ha hecho es que en esa búsqueda de solución al conflicto urbano, por fin hay un gobierno nacional que sabe la importancia y la estrategia de una solución al conflicto urbano. Por eso ayer en el encuentro que tuvimos con él. Dime. A propósito de estrategias y de soluciones que usted nos está mencionando, ha dicho el comisionado Paz que es la mayoría de los grupos delincuenciales, más del 90% los que han dicho sí, queremos ser parte de este proyecto. ¿Cuáles serían los compromisos de ellos, pero también cuáles serían esas recompensas? Es que, Diana, un feliz día. La verdad que es un proceso que era muy difícil que comenzara. Hoy comienza ya formalmente, o sea, ya hay un gobierno nacional comprometido con la búsqueda de la paz urbana, ya eso es demasiado importante. Un comisionado, como discutimos ayer, bastante sintonizado con el tema de la paz urbana, porque además, Diana, recordemos que estas estructuras multicrimen con origen en la oficina, que ya son varios los jefes, ya no es uno o dos, son 8, 7, 10, tienen incidencia sobre sus regiones de Antioquia. Es decir, lo que va a pasar con el tema de la paz urbana y esa mesa de diálogo y conversación en términos de la paz urbana, inevitablemente va a tener incidencia sobre sus regiones de Antioquia, donde ellos ejercen temas ilegales como la minería ilegal. Entonces hay una gran expectativa, es un camino complejo, por supuesto, porque hay que combinar una estrategia de negociación legal, de sometimiento con derecho transicional, justicia restaurativa, justicia justicia ordinaria. Hay que mezclar muchos elementos de derecho, pero también un tema de reinserción social. Es una conversación sociojurídica, es una muy buena definición para ofrecer una opción de vida a esta muchacha que por X o Y motivo se tuvo que vincular a esta estructura multicriminal. Las mejores expectativas, las mejores intenciones, la mejor voluntad, pero como todo proceso de paz es con paciencia, mucha transparencia y mucha sabiduría. Doctor Guillermo, nos quedan pocos minutos, pero yo quiero que nos explique un poco, usted que tiene el contexto del tema, cómo sería esta negociación, porque muchos lo están comparando con la misma que se hizo con las FARC y con los grupos paramilitares. ¿Tendría las mismas ventajas, tendrían los mismos beneficios, o sería a través de ese tema del sometimiento de estos grupos delincuenciales, porque es donde están las dudas ciudadanas? Oscar Mario, mira, tenemos dos temas de contexto clave. Uno, la ley de paz total, la ley 2072 de 4 de noviembre del año pasado, que establece toda la hoja de ruta conceptual y metodológica para la construcción de la paz total, y esa ley 2072 invitó a hacer diálogos también con la organizadora de multicrimen. En ese sentido, se está tramitando ya hoy en el Congreso
una ley de desmantelamiento o acogimiento o sometimiento a la justicia. Entonces, en la medida que se va consolidando esta mesa de diálogo, se debe consolidar en el Congreso de la República este gran debate. O sea, los congresistas de Colombia y en particular los de Antioquia tienen un gran compromiso, una gran responsabilidad con que salga el mejor proyecto de ley en términos de acogimiento, sometimiento y desmantelamiento de esta estructura multicrimen para que logremos desarrollar un marco jurídico que combine, como decía ayer el doctor Giovanni, el director de investigaciones de la JEP, todos los ensayos de ley y de justicia que ha habido en Colombia, Oscar Mario.